Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy y del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora cada semana este programa para usted, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en un nuevo programa del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. Continuando con la serie, en el programa de hoy analizaremos los versículos 12 al 16 del capítulo 4. Una de las cosas que vemos a lo largo de la carta de Pedro es que Pedro no es muy ordenadito. Por ejemplo, Pedro toca el tema del sufrimiento al inicio de la carta, luego se pasa a otros temas, luego vuelve con el tema del sufrimiento y luego toca otra vez otros temas y así hasta ahora. Tal es el caso de hoy. Hoy, en los versículos 12 al 16, Pedro vuelve a centrarse en el intenso tema del sufrimiento, cuando en la semana pasada habíamos tocado el tema de los dones y el tema del protocolo de Dios que no tienen nada que ver con el tema del sufrimiento. En fin, así es Pedro, un poco desordenado. Sin embargo, damos gracias que Pedro es el mejor revelador del dilema teológico del sufrimiento. Nadie habla como él de este tema. Pero hubiese sido mejor haber sido algo más concentrado y ordenadito, tal como somos nosotros en el Ministerio Tinajas con el método expositivo. Bien ordenados, bien detallados, bien explicativos para que usted pueda entender mejor cada trocito de la palabra de Dios. Es cierto que Pedro no tenía los recursos gramaticales y dialécticos que tenemos en el día de hoy. Eso es cierto. Pedro solo tenía la revelación, pero no tenía instrucción. Por eso, estimado oyente, hablando de este tema, usted debe valorar todas las facilidades, comodidades, rapidez y herramientas de estudio que le ofrecemos en el Ministerio Tinajas para estudiar mejor la palabra de Dios. Esta es la época más privilegiada de la humanidad, porque gracias a la tecnología y a la riqueza del idioma castellano, el más rico del mundo, usted puede disfrutar del estudio de la palabra de Dios cómodamente en su casa, recibiendo ahí la verdad pura. ¿Cuántas generaciones humanas han tenido este privilegio que tiene usted, estimado oyente? Ninguna. Entonces, ¿se va a dar usted el lujo de despreciar, rechazar y desaprovechar lo que le estamos enseñando? Recuerde que usted pasará por el juicio de Dios y Dios le demandará qué hizo con este doble privilegio de tener la verdad en casa y tenerla con toda facilidad. Si usted no responde a estos mensajes, si usted no se convierte, si usted no actúa ya, el día del juicio lo pasará muy mal. Bien, después de esta introducción necesaria, sin dilatar más el tiempo, vayamos entonces ya al estudio detallado para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas de los primeros versículos de hoy, los versículos 12 y la primera parte del 13, que dice así. Amados, no se sorprendan cuando viene el fuego de la prueba, como si fuese una cosa extraña que les sucede. Al contrario, alégrense por las pruebas, porque así se identifican con los sufrimientos de Cristo. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Reflexión número 1. Cuando el texto de la versión Reina Valera dice amados, o en otras versiones bíblicas dice hermanos, eso descarta totalmente a todos los no convertidos, descarta a todos los miembros de las iglesias de hoy, empezando por sus líderes inconversos. La palabra hermanos se refiere solo a personas convertidas por medio del Evangelio. Se lo repito, la palabra hermanos en la Biblia se refiere solo a personas convertidas por medio del Evangelio.
Solo esos son hermanos bíblicamente hablando. Así que la pregunta es, ¿se ha convertido usted por medio del Evangelio? ¿Ha obedecido lo que dijo Jesús en Marcos 1:15 para ser salvo y ser hermano? Si usted no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15, usted no es un hermano, usted es un pagano, es un perdido, usted no es salvo, usted es un religioso metido en una iglesia, engañado, creyéndose hermano y a la vez llamando a todo el mundo hermano, haciendo el ridículo, porque llamar hermano a un pagano es mentirle. Y eso es lo que hacen todos los pastores con la gente en las iglesias. Les llaman hermanos, pero son paganos. Reflexión número 2. ¿Usted ha visto alguna vez que en nuestros mensajes nos dirijamos a usted llamándole estimado hermano? No, nunca lo ha visto ni nunca lo verá, porque yo a usted no lo conozco. Entonces, ¿cómo le voy a llamar hermano a la ligera como hacen todos los pastores? Jamás. Estamos objetiva y estadísticamente convencidos que el 99,9% de nuestra audiencia es gente inconversa, es gente perdida. Religiosos, sí, pero inconversos. Piadosos, sí, pero inconversos. ¿Es gente metida en las iglesias? Sí, pero perdidos. ¿Incluso es gente que ha salido de las iglesias? Sí, pero siguen siendo inconversos. Usted no puede llamar a nadie hermano a menos que usted sepa realmente que esa persona se ha convertido por medio del Evangelio y ha dado evidencias de conversión. Si no, usted está mintiéndole. Usted debe llamarle solo por su nombre. ¿Usted cree que Pedro o cualquier otro apóstol llamaría hermano a cualquier pagano? Eso de llamar hermano a todo el mundo se ha frivolizado en todos lados, así que tenga cuidado con ese tema, estimado oyente. Cuando un pastor toma la carta de Pedro, por ejemplo, y se la aplica a su membresía en la iglesia y les llama a todos hermanos, les está engañando, porque le está aplicando un pasaje que no es para ellos y a la vez el pastor mismo evidencia que es un perdido al hacer esto. Los pastores, sacerdotes, pastoras, rabinos y demás ralea de líderes les dicen a usted hermano, pero se lo dicen a la ligera, le están mintiendo. Así que imagínese el panorama que hay en las iglesias. Le invitamos a que haga la prueba. Ponga cualquier predicación en internet y usted verá que la mayoría, por no decir todos los predicadores, empiezan sus prédicas o se dirigen a la gente llamándoles hermanos, considerándolos a la ligera como si fueran convertidos cuando no lo son, ni tampoco el predicador lo es. Y eso en sí ya desacredita al pastor. Cuando un pastor le llama hermano y a usted no lo conoce, eso ya desacredita en sí al pastor por mentiroso e imprudente. El Ministerio Tinajas hace precisamente todo lo contrario. Nosotros partimos de la base y consideramos a toda la audiencia como inconversa, hasta que nos demuestren lo contrario. Bien, hasta aquí con el punto número 2. Para preguntas del tema, escríbanos. Reflexión número 3. Las pruebas, los dolores, los accidentes, las injusticias, las muertes, las enfermedades, las dolencias, los robos, las desgracias, las aflicciones, los sufrimientos y un largo etcétera, para el convertido por medio del Evangelio, es lo normal, dice el texto. 2 veces lo dice. Primero dice, no se sorprendan. Y segundo dice, no es una cosa extraña. O sea, no se sorprenda, estimado oyente. ¿Puede ver la consolación que hay en este pasaje? ¿Puede ver la diferencia con lo que se enseña en las iglesias de hoy? Por eso, si usted se llama cristiano, no se queje, no murmure, no se asombre de un dolor que le llega. Es normal que al convertido le vengan desgracias al estilo Job, una tras otra. Si se queja, no es cristiano. Las pruebas son enviadas por el Señor. Primero, para probar su conversión. Segundo, para pulir su carácter protestón. Tercero, para darle galardón. Y cuarto, vamos a añadir otra razón. Las pruebas sirven para ver quién está con usted de todo corazón. Reflexión número 4. Pedro repite varias veces en su carta el tema del dolor.
Por eso Pedro es muy bueno. Insiste, consuela, recuerda, repite, anima a que todo convertido que sufre por el Señor y su Evangelio vea que el dolor es algo normal. Pero no solo eso, sino que Pedro dice que la prueba produce premio en la eternidad, porque el dolor es la escuela de Dios para el convertido, y es para determinar lo que el convertido administrará un día en el reino de los cielos. El dolor es la escuela de Dios. Un convertido quejicas tendrá poco premio o ninguno en el reino. Pero un convertido maduro, que recibe el dolor con correcta visión, contemple, con gozo, tal como dice Pedro, que no murmura, sino que agradece, ese convertido será líder en el reino de los cielos. El Señor mismo dijo, En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Lo recuerda? Todo el mundo escapa del dolor, estimado oyente, pero el convertido asume el dolor, acepta el dolor, porque es una raza de hombres diferentes que se está preparando para el reino. El dolor es la escuela militar para el reino eterno. Así que renueve su entendimiento en el tema del sufrimiento, porque lo necesita, estimado oyente creyente. Reflexión número 5. Ya hemos dicho 1000 veces que las pruebas duras para el inconverso son dadas por Dios para que se conviertan, son para que el inconverso vea la fragilidad de la vida, son para que no busque aquí la felicidad, son para que se humille ante Dios y son para que busque el Evangelio y se salve. Una misma prueba, una misma enfermedad, una misma injusticia, una misma cárcel, una misma desgracia, es diferente para un inconverso que para un convertido. La teología de Dios para el sufrimiento humano tiene dos funciones. Primero, para que el inconverso reflexione, y segundo, para que el convertido se perfeccione. ¿Puede verlo? Así que, estimado oyente inconverso, no se extrañe. Al contrario, dé gracias al cielo que le envía vez tras vez dolores para que usted reaccione y no se condene. Y usted, estimado oyente convertido, si lo es, regocíjese, alégrese del privilegio de recibir las pruebas, porque el Señor está pensando en usted para asignarle en un futuro una función en el reino. ¿No le parece maravilloso? Prepárese por medio del dolor, estimado oyente. No critique el dolor, no murmure contra el dolor. El dolor lo envía siempre Dios. Mírelo en Juan capítulo 3, versículo 27. Es un pasaje universal que usted debe aprender y dice: El hombre no recibe nada que no haya sido dado del cielo. O dicho de otra manera, todo lo que el hombre recibe le es mandado desde el cielo, sea convertido o sea inconverso. Este pasaje es el modelo universal para el sufrimiento. Para preguntas del tema, escríbanos. Y reflexión número 6 del versículo 13 en su primera parte. Pedro habla de los sufrimientos de Cristo. Hace 4 programas atrás, en el capítulo 4, versículo 1, que le invitamos a repasar, sentamos cátedra enseñando lo que nadie enseña, que Cristo nunca sufrió en el cuerpo. Y eso que hemos dicho y demostrado bíblicamente hablando, ha generado polémica entre la audiencia y hemos recibido varias cartas de gente en desacuerdo. Pero sin embargo, los argumentos no han valido de nada. Nos afianzamos y confirmamos bíblicamente que Cristo no sufrió nunca en el cuerpo y que el Señor Jesús nunca fue al baño. Los sufrimientos de Cristo no fueron en su cuerpo. Los sufrimientos de Cristo fueron solo en su alma, cuando la espada de Dios con doble filo, el filo de la justicia y el filo de la ira de Dios, cortaron su alma, partieron su alma, desgarraron su alma desde Getsemaní hasta el Calvario. Cristo fue circuncidado de la unidad divina. Ese fue su sufrimiento. Cristo fue maldito por Dios. Ese fue su sufrimiento. Cristo fue abandonado por su familia divina. Ese fue su sufrimiento. Cristo fue separado de Dios. Ese fue su sufrimiento. Cristo recibió la justicia y la ira de Dios que no merecía. Ese fue su sufrimiento.
Así que no le engañen con el sentimentalismo de los clavos, los latigazos, las espinas, porque eso no hizo sufrir al Señor Jesús. Él era inmune al sufrimiento físico. El sufrimiento físico es el resultado de la caída, es el resultado del pecado, de tener una naturaleza estropeada. Y Jesús no tenía nada de eso. Los necios que nos han replicado que Jesús sufrió porque tuvo hambre y estaba cansado, eso no es sufrimiento, señores, ese no es un argumento, porque esas son necesidades intrínsecas de tener un cuerpo, incluso aun siendo perfecto. No se olvide, estimado necio, que Adán y Eva antes de la caída tenían hambre, sed y se cansaban, por eso dormían de noche y comían de día. Pero comer, descansar y similares no son sufrimientos, al contrario, son placeres. Por lo tanto, sin extendernos más en el tema que ya fue dicho y argumentado en su día, ante la audiencia nos reafirmamos que Cristo no sufrió nunca en su cuerpo, ni Cristo fue al baño, sino que Cristo sufrió solo en su alma. Él mismo lo dijo. Mi alma está triste hasta la muerte. Y esa es precisamente la identificación de la que Pedro habla en este pasaje. Nuestra alma se desgarra cuando vemos la gente perdida, necia, terca, viviendo la vida camino de los infiernos. Cuando la gente no recibe la verdad, todo eso desgarra nuestra alma y ahí está nuestra identificación con el mismo sufrimiento del alma de Cristo. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de la segunda parte del versículo 13 que dice: Cuando el Señor venga en su gloria, ustedes se regocijarán con gran alegría. Punto número 1. En este pasaje se habla de la venida de Cristo, así que es una nueva oportunidad inmejorable para volver a posicionarnos escatológicamente en este punto y a la vez catapultarnos hacia el tema del fin del mundo. Ambos temas siempre muy mal enseñados en todas las iglesias. Punto número 2. Señoras y señores oyentes, Cristo no vendrá aún, ni mañana, ni pasado, ni en muchísimo tiempo. Olvídese de la mentira de que Cristo viene ya. Vienen diciendo eso de que Cristo viene ya hace años y Cristo no vino. Eso es la evidencia clara de que es una mentira. Esa doctrina es falsa, porque la voluntad de Dios es que la gente se salve. Pero para salvarse necesitan el Evangelio. Y para que oigan el Evangelio necesitan evangelistas. Así que si Cristo viniera hoy, se llevaría a los evangelistas y este mundo se quedaría sin Evangelio, sin evangelistas y sin salvación. Así de lógico. El Evangelio es la única razón, estimado oyente, la única razón bíblica por la cual el Señor aún no viene ni destruye este planeta. El Evangelio, recién, a mediados del siglo pasado, más o menos, recién empezó a difundirse a nivel mundial. Así que no llevamos ni 75 años de evangelismo. ¿Qué son 75 años en el cómputo general cronológico bíblico de la historia del hombre? Nada, muy poco. Por eso decimos que Cristo no va a venir ya y cortar el evangelismo que recién empieza. No tiene sentido. Este es el tiempo de la difusión masiva del Evangelio, el tiempo de la paciencia de Dios y el tiempo de la tecnología que recién empieza a difundir el Evangelio. Nosotros llevamos unos 15 años en la red y unos 10 años en YouTube. Entonces, ¿cómo Dios va a cortar ahora la difusión del Evangelio si el Evangelio recién empieza a difundirse? Si Cristo viniera hoy, como dijimos antes, ya no habría Evangelio. Y sin Evangelio no hay salvación. Así que tenga paz, estimado oyente, el Señor no viene ya. Lo que sí ha venido ya a su vida es este Evangelio que predicamos en el Ministerio Tinajas en este canal. Si Cristo viniera y usted no tiene el Evangelio, usted se pierde. Por lo tanto, la prioridad no es si Cristo viene, sino si el Evangelio vino a su vida y usted lo recibió. Usted no tiene que recibir a Cristo para salvarse, eso es mentira. Usted tiene que recibir el Evangelio de Cristo para salvarse. Usted no tiene que creer en Cristo para salvarse, eso no es para usted, eso es para los judíos. Usted tiene que creer en el Evangelio de Cristo para salvarse. Cristo vino a los judíos, y los judíos rechazaron el Mesías. Entonces el Mesías dijo: Ahora es tiempo de los gentiles con el Evangelio.
El que reciba el Evangelio se salvará, y el que no lo reciba se condenará. Por lo tanto, la centralidad está en el Evangelio, lo dijo el mismísimo Señor Jesús. El mensaje a los judíos era recibir el Mesías, pero el mensaje a los gentiles es recibir el Evangelio del Mesías. ¿Puede ver la diferencia? Los predicadores de hoy le predican creer en el Mesías, pero el Mesías dijo que los gentiles deben creer no en Él, sino en el Evangelio de Él para salvarse. Por eso decimos siempre que hay millones de personas perdidas porque aunque creen en Jesús, eso no les salva. Lo que salva es el Evangelio de Jesús. La gente conoce incluso otros evangelios. Por ejemplo, creen en el Evangelio católico, creen en el Evangelio adventista, en el Evangelio pentecostal, en el Evangelio de la prosperidad, en el Evangelio calvinista, presbiteriano, anglicano, mormón, unicitario o incluso el Evangelio bautista liberal, pero todos estos evangelios son falsos. Por eso, toda esa gente se condenará, estimado oyente, porque han puesto su fe en Jesús, no en el Evangelio de Jesús, o han puesto su fe en un evangelio falso, no en el evangelio jurídico de Cristo el abogado. ¿Comprende la terrible situación? Por eso, reflexione, estimado oyente, ¿qué evangelio ha creído? ¿En qué iglesia está? Por eso, ante tanta necesidad del evangelio verdadero y ante tantos evangelios falsos en este mundo, paradójicamente llamado cristiano, a pesar de que hay millones de iglesias, creemos que Dios está dando tiempo y tiempo para que la gente se convierta por medio del verdadero evangelio, el evangelio jurídico. Y nosotros trabajamos intensamente para dar a conocer este evangelio. Punto número 3 del versículo 13. Si Dios le dio tanto tiempo, tanta paciencia y tantos llamados al pueblo judío, hasta incluso que el mismo Mesías vino en persona a salvarlos, ¿cómo se le ocurre pensar a los necios pentecostales y profetas modernos que a los gentiles Dios le va a dar solo unos poquitos años de evangelización y oportunidades? ¿Cómo se le ocurre? Aunque el Señor murió hace 2000 años, en realidad, no llevamos ni 100 años de evangelismo expansivo en el mundo moderno. Si a los judíos les dio miles de años, ¿cómo se le ocurre pensar que a los gentiles Dios les dará menos de 100 años? Pablo dice que este es el tiempo de los gentiles. El Nuevo Testamento muestra que es el tiempo de la paciencia de Dios. Y la evidencia empírica muestra que recién se está empezando a difundir el Evangelio por medio de la tecnología. Así que es imposible que Cristo venga ya y corte el evangelismo que recién empieza a despuntar. En resumen, Cristo no viene ya, ni el fin del mundo vendrá ya. Jaque a los profetas. Punto número 4 de la segunda parte del versículo 13. Ahora, hablando precisamente del fin del mundo, preste mucha atención ante lo que vamos a decir. Al menos escúchenos por curiosidad. El fin del mundo no será por una bomba atómica, ni por un meteorito caído del cielo, ni por ninguna guerra nuclear, ni nada de esos inventos de los documentales de la televisión. Nunca sucederá tal cosa como el fin del mundo, se lo repito. Nunca sucederá tal cosa como el fin del mundo. El fin del mundo es mentira, no habrá fin del mundo. Pero, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, no se asuste, estimado oyente. ¿Por qué decimos esto, que no habrá fin del mundo? ¿Simplemente por ser como ellos, sensacionalistas y llamar la atención con esta nueva idea, hablando en contra de los científicos y de los pastores? ¿Decimos esto para llamar la atención? No, estimado oyente, ese no es nuestro estilo. Simplemente leyendo el Apocalipsis, usted verá que a pesar de las plagas que van a caer en el mundo, ni con eso se destruirá el mundo. No habrá fin del mundo, señores. Si usted lee con cuidado el Apocalipsis, usted verá que habrá desgracias, habrá dolores de parto, como dice la Escritura, habrá una parte de la humanidad destruida, pero no desaparecerá ni la humanidad ni llegará el fin del planeta. Lea secuencialmente y con cuidado el Apocalipsis y verá lo que decimos. No hay fin del mundo en el Apocalipsis. Nunca se nombra el fin del mundo, se nombra el castigo del mundo, pero no se nombra la destrucción total del mundo, ni de la humanidad, ni del planeta. Mire, escuche esta secuencia. Ahora estamos en el tiempo de la paciencia de Dios para la difusión del Evangelio, como ya hemos dicho.
Luego, cuando se acabe la paciencia de Dios, Cristo viene por su iglesia, el famoso arrebatamiento. Luego del arrebatamiento viene el Apocalipsis, 7 años, 3 años y medio de paz y prosperidad, P más P. Y luego otros 3 años y medio de desgracias y destrucción, D más D. Y luego de esos 7 años, inmediatamente empieza el milenio, o sea, 1000 años más del planeta. Por lo tanto, no hay fin del mundo. ¿Dónde estará el fin del mundo? Solo hay un cambio del mundo. Por cierto, será para mejor, no para el fin del mundo. Y luego del milenio, sí, no solo desaparecerá el mundo, sino todo el universo, dice Apocalipsis capítulo 21. Por lo tanto, la típica idea que le venden los pastores y los documentales de la televisión, del inminente fin del mundo por una bomba, por un meteorito, por una guerra, todo eso es una mentira como una casa. La típica idea que le venden los pastores y los documentales en la televisión del fin del mundo es mentira. Lea el Apocalipsis. Que no le asusten con mentiras. No hay fin del mundo. Lo que hay, lo que puede haber, es lo que siempre decimos, el fin de su mundo personal, estimado oyente. Eso sí puede venir en cualquier momento a usted, pero eso no se lo enseñan los agoreros ni los documentales. Y mucho menos le enseñan a estar preparado para el fin de su mundo personal. Pero nosotros, en el Ministerio de Inajas, sí le preparamos para el fin de su mundo, le enseñamos el perdón de sus pecados y le enseñamos correctamente cómo salvarse usted. Esos necios pastores sensacionalistas del fin del mundo y de que Cristo viene ya, deberían estar en la cárcel por mentirosos o estar bajo tierra, como en los tiempos de Moisés. Les asustan con el fin del mundo, pero no les enseñan cómo se salva su alma o cómo se perdonan sus pecados. Asustan a la gente, pero no preparan a la gente. O quizás le dicen, por ejemplo, que tiene que aceptar a Jesús en el corazón, que tiene que repetir una oración, que tiene que entrar en una organización, que tiene que bautizarse por inmersión, que tiene que hacer la confirmación o que tiene que ir a la congregación. Pero todo eso no le da salvación. Lo único que le da salvación es obedecer Marcos capítulo 1 versículo 15. Punto. Que conste en acta. Punto número 5 de la segunda parte del versículo 13. Fíjese qué frase viene ahora, estimado oyente, sufriente, creyente. Dice, se regocijarán con él con gran alegría. Imagínese qué frase. Así que ánimos, estimado convertido sufrido. Aunque el sufrimiento duela, aunque cada día se desgarra en dolor su cuerpo, o su alma está desgarrada por la injusticia, un día, si usted se ha convertido, usted se regocijará para siempre y la tristeza y el dolor quedarán en el olvido. Vale la pena sufrir cada día, estimado oyente, porque el sufrimiento le dará un mayor peso de alegría. Si usted se ha convertido, asuma el sufrimiento así. Primero, el sufrimiento le agrada al Señor. Segundo, el sufrimiento se lo envía el Señor. Tercero, el sufrimiento se lo regala el Señor. Y cuarto, el sufrimiento se lo pone en sus manos el Señor como una inversión para la eternidad. ¿No le parece maravilloso? Sufra con gozo, estimado oyente, sufra en el presente, reciba la injusticia, soporte el dolor, acepte el sufrimiento y junte las piezas de su alma desgarrada, porque un día su alma se regocijará para siempre de alegría, como dice el texto. Todo sufrimiento por el Señor después de la conversión es algo glorioso para Él y para usted, siempre y cuando usted responda correctamente ante el dolor, claro. Y eso es lo que tratamos de enseñarle. No se pierda el premio del sufrimiento, estimado oyente, por no tener una correcta visión y la correcta aceptación. Así que el sufrimiento, la injusticia, el desprecio, la desgracia, el vituperio, el despido, el dolor, el quedar en la calle, la ruina, el robo, los castigos físicos, la enfermedad, la cárcel y un largo etcétera, todo ahora tiene sentido. Sufra con temple, sufra con gallardía, sufra en silencio, sufra valientemente, sufra sin murmuración, sufra con aceptación, sufra con toda cosa que le venga, porque cada sufrimiento ahora tiene sentido y terminará en alegría eterna. Comprender ahora este verdadero sentido del sufrimiento.
comprender dónde se origina el sufrimiento, comprender por qué viene el sufrimiento, todo esto da paz, fuerza y gozo para seguir adelante. Por eso tenga cuidado con los lobos de la prosperidad y la secta de pare de sufrir. Son gente mentirosa, son gente del diablo. El diablo le engaña con eso de que usted merece ser bendecido y próspero, rico y saludable, y que si usted está enfermo o no tiene dinero es por falta de fe. Pero todo eso es mentira, porque el sufrimiento lo ha diseñado Dios para todos los hombres y nadie se escapará del sufrimiento. Tarde o temprano usted tendrá desgracias, sufrimiento, etc. Incluso los ricos lloran, los ricos tienen muerte, los ricos tienen enfermedades, los ricos son robados, los ricos tienen accidentes, los ricos se mueren, los ricos quiebran o se le muere algún familiar. La muerte, el peor dolor, pasa por todos, pobres y ricos. El mayor dolor para un hombre es la muerte de un ser querido, sea esposa, sea un hijo, sea la madre, sea la abuela o hasta el gato y el perro. Todo duele cuando se muere. La muerte es el dolor ineludible dado por Dios a todos los hombres. Reciba este mensaje, estimado oyente sufriente. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 14 que dice: Dichosos ustedes si son insultados por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. De parte de ellos el Señor es blasfemado, pero por causa de ustedes el Señor es glorificado. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Reflexión número 1. En este pasaje vemos el nuevo consuelo de Pedro. Esto sí lo hace bien Pedro. Pedro consuela muy bien, consuela abundantemente, detalladamente, insistentemente, como dijimos antes, porque Pedro en el sufrimiento no es pobre. Pedro es rico en sufrimiento. Por eso, como hemos dicho, las cartas de Pedro son el mayor consuelo del Nuevo Testamento para el cristiano que sufre. Si usted recopila todos los pasajes de las cartas de Pedro que estamos dando sobre el sufrimiento, tanto la parte dura como la parte esperanzadora, usted tendrá la mayor teología del sufrimiento en la Biblia. Job nos enseña el origen del sufrimiento y Pedro nos da la esperanza del sufrimiento, las razones del sufrimiento y por último Pedro nos anima diciendo que el sufrimiento tiene premio. Amén, aleluya. Reflexión número 2. En el versículo 12, Pedro nos dice que el sufrimiento es normal y fue diseñado en el pasado por Dios. En el versículo 13 nos dijo que nos alegraremos en el futuro por el sufrimiento en la tierra. Y aquí, en el versículo 14, Pedro nos anima con 3 frases en el presente. Primero, dichosos por ser insultados. Segundo, no estamos solos. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros. Y tercero, el Señor es glorificado por el sufrimiento nuestro. Los 3 tiempos del sufrimiento, estimado oyente, pasado, presente y futuro. ¿No le parece una exposición maravillosa y consoladora y muy completa del tema del sufrimiento dicho por Pedro? Tenga paz con el sufrimiento si se ha convertido, estimado oyente. Nuestro análisis expositivo de Pedro es para que usted sea animado en el dolor que pueda estar pasando en estos tiempos. Pedro nos da la preciosa revelación y nosotros le damos la preciosa explicación. Entonces preguntamos, ¿está usted agradando al Señor con el sufrimiento que le envía? ¿O usted está murmurando contra Dios por el sufrimiento que le envía? Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas de los últimos versículos de hoy, el versículo 15 y 16, que lo analizaremos en bloque. Y dice así: Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser homicida, o por ser ladrón, o por ser delincuente, o por meterse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, alabe a Dios por eso. Punto número 1. La frase de Pedro aquí es clave para distinguir entre 2 tipos de sufrimiento. Presta atención.
el sufrimiento justo y el sufrimiento injusto. Pedro está escribiendo y enviando su carta a cristianos que estaban pasando por un intenso sufrimiento y persecución simplemente por ser seguidores de Cristo. Bien, entonces Pedro les escribe la carta para decirles que el sufrimiento por Cristo tendrá premio. Pero, aquí viene el tema. Pedro quiere aclarar muy bien una cosa, que el sufrimiento por los pecados no tiene ningún valor ni ningún premio ante Dios. Pedro está animando a los convertidos sobre el sufrimiento, pero él sabe que siempre habrá alguno que diga, entonces si sufro por mis pecados, también tendré premio, porque Pedro dice aquí que el sufrimiento da premio. Pero eso es falso. El sufrimiento por pecar no tiene premio, tiene castigo. En la iglesia siempre hay algún Judas o algún tonto que entiende mal las cosas. Así que Pedro aclara: no se engañen, si ustedes sufren por sus pecados, no hay premio ni bendición. Al contrario, es evidencia de condenación. ¡Wow! Me gusta aquí cómo habla Pedro. Pedro habla con claridad y con intensidad. Pedro quería dejar muy claro que no todo sufrimiento es igual. Así que, ¿entiende ahora el versículo, estimado oyente? Entonces le preguntamos, ¿por qué cosas está sufriendo usted ahora, estimado oyente? ¿Está usted sufriendo como consecuencia de sus pecados? ¿O está usted sufriendo sin haber cometido pecados y por ser fiel al Evangelio de Cristo? ¿Cuál es la causa de su sufrimiento actual, estimado oyente? Punto número 2. Ahora, con motivo de esta gran ayuda que Pedro nos está dando en su carta con el tema del sufrimiento, una gran ayuda, como el mejor expositor del tema del dolor, esta revelación de Pedro, el judío, sobre el tema del sufrimiento, es una evidencia contundente más del beneficio de un judío a la humanidad. Se lo repito. Esta revelación de Pedro, el judío, sobre el tema del sufrimiento, es una evidencia contundente más del beneficio de un judío a la humanidad. ¿Y por qué decimos esto? Pues síganos. Los judíos solo le han dado beneficios a la humanidad. Los judíos nunca se han metido con nadie, nunca han invadido a nadie, nunca le han envidiado nada a nadie, nunca le han robado nada a nadie, nunca han perjudicado a nadie. Ellos son únicos, son unidos, son suficientes, son inteligentes, son ricos y sus virtudes las han compartido con el mundo. El mundo debe mucho a los judíos. Desde el judío Jesucristo con la salvación, pasando por el judío Pablo con la mayor teología y revelación, y llegando hasta Pedro el judío con el tema de la aflicción. Y a todo esto, que ya es mucho, no debemos olvidar tampoco los innumerables beneficios de los judíos al mundo empresarial, al mundo científico o a la medicina, por decir algunas cosas. La humanidad le debe pleitesía a los judíos. Los gentiles deberíamos escribir todos una carta de agradecimiento a los judíos y enviarla a Israel. Lo mejor que le ha pasado a la humanidad es el pueblo judío. Así que no entendemos cómo la basura política, encabezada por todos los puercos líderes de la ONU, no examinan los beneficios dados por los judíos a la humanidad. No lo entendemos. Muchos judíos han sido galardonados con el premio Nobel a lo largo de la historia en diversas disciplinas, como la literatura, la química, la economía y la medicina. Los judíos representan aproximadamente solo el 0,2% de la población mundial. Sin embargo, han recibido cerca del 20% de todos los premios Nobel otorgados. ¿Se da cuenta de la proporción? De esto no se habla en la asquerosa ONU. Los ineptos de la ONU han dado dinero a Hamás, que lo han empleado en el terrorismo. Así es la inútil ONU, que el otro día se ha puesto en su mayoría en contra de Israel. Se nota que son muy ignorantes en historia de la humanidad, ignorando los orígenes del pueblo judío y las virtudes de los judíos. Señores líderes de la ONU, ¿qué ha hecho el pueblo judío para que sea rechazado por el mundo? ¿Genocidio? ¡Ja! Nos reímos en la cara de la ONU con esta mentira. Israel solo defiende su casa, señores.
Que alguien me dé tan solo una razón para odiar a los judíos. Ellos están defendiendo su territorio. Preguntamos, ¿qué ha aportado el pueblo palestino al mundo? Nada. Son unos inútiles, unos parásitos, unos aprovechados, unos descarados. Son unos ignorantes, unos fanáticos religiosos. Son cómplices de los terroristas. Incluso dicho esto por un ex-terrorista de Hamás, el hijo del fundador de Hamás. ¿Qué ha aportado el mundo árabe al mundo? Nada, solo petróleo, pero ese petróleo se lo dio Dios, no es arte ni virtud de ellos. Entonces alguno me dirá, pastor, se olvida del arte de la arquitectura árabe. Incluso usted lo puede ver en España con la cantidad de arquitectura árabe majestuosa que han dejado. Bueno, no sea tan iluso, estimado oyente, no sea tan facilón y simplón, porque yo le pregunto, ¿solo eso ha aportado el mundo árabe a la humanidad? ¿Ladrillos pintados? Por cierto, una arquitectura árabe no fue hecha para el mundo, sino para ellos mismos y para Alá, su dios falso. Por lo tanto, ni la arquitectura árabe tiene beneficio práctico para la humanidad. Es bonita, pero no es práctica. Aquí en Valencia hay mucho arte árabe, pero ese arte no aporta nada a la vida diaria de la gente. En cambio, los judíos han aportado montones de beneficios para la sociedad mundial, en ciencia, tecnología, tratamiento del agua, medicina y un largo etcétera. ¿Qué han hecho los palestinos con el dinero de la ONU? ¿De dónde han sacado el dinero los de Hamás para hacer los túneles para destruir Israel? ¿Por qué el pueblo palestino consentía que se hicieran esos túneles si ellos sabían que era para combatir a Israel? Y mientras tanto Israel dándoles agua, dándoles electricidad, dándoles telecomunicaciones, dándole asistencia médica, vacunas y miles de palestinos trabajando y ganando dinero en Israel. Hipócritas políticos, basura de políticos, hipócritas palestinos cómplices de Hamás, tienen lo que se merecen. El mundo está ciego con los judíos. Al igual que con Jesucristo, no vieron la maravilla del judío Jesús. Ahora sucede lo mismo. El mundo no ve la maravilla de los judíos. Los judíos son un milagro de Dios y lo seguirán siendo. La humanidad le debe demasiado a los judíos y la Iglesia debería estar toda a favor de los judíos. Cada país debería tener 1000 judíos en su tierra. Así que quede bien claro que estamos a favor total de Israel y en contra total del Estado palestino. Estamos en contra de los intrusos ocupas árabes palestinos y de los asesinos de Hamás y de los políticos inútiles de España. El mundo es ciego y está en tinieblas, y en las tinieblas eternas todos estos acabarán. Todos los presidentes que están en contra de Israel, empezando por el necio presidente de España, todos son iguales, necios, basura, ignorantes, y un día acabarán ante el juicio de Dios, ante el Dios de los judíos, y morderán el polvo como actualmente los palestinos están mordiendo el polvo. Volvemos a preguntar y nadie responde. Si tanto defienden a los palestinos, ¿por qué nadie los mete en su casa? ¿Por qué el necio presidente de España no mete en su casa tan solo una familia de palestinos si tanto los defiende? ¿Por qué Jordania, Siria, Líbano o Egipto, que son países vecinos, no quieren saber nada de los palestinos, no han recibido ni a uno? ¿No se supone que son sus hermanos en la fe y de su raza? Entonces, ¿por qué no reciben ni uno? Hipócritas países árabes, hipócritas políticos, hipócritas de la ONU. La ONU es una raza de víboras, como decía Jesús a los líderes de su tiempo. Así que, jaque a los políticos pro-palestinos, que conste en acta. Y en medio de toda esta masa de perversión política contra los judíos, no podemos olvidarnos que tiene mucho que ver también la perversa Iglesia Católica, siempre en contra de los judíos, y también tienen culpa los retorcidos reformadores del siglo XVI, por ejemplo Calvino, Lutero y los demás, que estaban a la cabeza como los mayores perseguidores de los judíos. El holocausto nazi, señores oyentes, tuvo sus orígenes en la religión. Los líderes católicos odiaban a los judíos y los reformadores también.
y ambos influyeron en los nazis para el Holocausto. Por causa de la influencia de la Iglesia Católica y la influencia de la Iglesia Calvinista reformada, los nazis cometieron genocidio. Investigue en la red, investigue la historia y verá que esto es así. Pero de todo esto no se dice nada. Y todavía hay gente que quiere ser calvinista y siguen al falso papa de la perversa Iglesia Católica. Hay que ser muy ignorante para ser calvinista y hay que ser muy ignorante para ser católico. Hipócritas calvinistas, hipócritas católicos, les espera el juicio de Dios. Estamos totalmente a favor de Israel, que conste públicamente en acta. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero creemos que con lo analizado ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en su habitual programa semanal Encuentros.